Volvemos a nuestro país con esto que tiene que ver con la economía. Hasta un 45% han bajado las ofertas laborales en el país, según el índice de avisos laborales en Internet publicado por el Banco Central. Cifras que, según los expertos, se deben a la contracción en la actividad económica, una situación que se podría prolongar hasta la segunda mitad de este año. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación y buenos días. Buenos días. A ver, es interesante ver cómo esta cifra se suma a varias otras que hemos ido conociendo. No sé si muchas veces ponemos el foco en la cantidad de anuncios o de ofertas laborales que se hacen. Lo que sí hemos visto es que hay un deterioro en el mercado laboral. Me imagino que esto es parte de lo mismo, ¿no? Hay muchas menos plazas que se ofrecen hoy en día. Por supuesto. Lo que pasa es que esta es una medida relativamente nueva, ¿cierto? Que está usando el Banco Central desde hace 2 o 3 años. Ya. Y de cierta forma anticipa un poco lo que va a pasar con la actividad económica y sobre todo con el empleo, porque en el fondo si las empresas empiezan a ofrecer menos plazas, ¿cierto? Quiere decir que requieren menos trabajadores para producir los bienes y servicios, para suplir, ¿cierto? a sus clientes, ¿ah? Y eso lo que te está diciendo es que anticipa un poco el efecto en el empleo, porque hay menos demanda de trabajo, hay menos ofertas laborales, menos plazas, en consecuencia van a haber menos empleo, así va a haber menos producción y todo eso conversa con la contracción que estamos viendo en la economía hace varios meses ya. Ya, ahora, este 45% menos es respecto de mayo del año pasado. ¿Cuál es la vara de comparación que se usa? Porque entiendo que respecto de abril, si bien abril fue súper malo también, mayo fue levemente mejor, si uno quisiera mirarlo así como vaso medio lleno. Claro, esta es una medición, como se dice, interanual respecto al año pasado. Es correcto lo que tú dices. Entonces, si tú miras respecto al año pasado, es una caída de casi, ¿cierto? Un 45%, 44,8%, pero si la miras respecto al mes anterior, es un poquito menor esa caída, pero es bastante marginal, ¿ah? Es 44,8 versus 45, algo, ¿ah? Algún decimal. Entonces, confirma un poco esta situación de contracción y claro, estamos empezando recién el invierno, ¿cierto? En unas semanas más, entonces lo que tú te anticipabas es cierto, puede que estemos algunos meses más viendo números en estas cifras, además allá de alguna pequeña variación porcentual, pero... Claro, no alcanza a ser significativa como para pensar que haya un quiebre, un cambio en la tendencia, porque además, exacto. claro, está todo el factor estacionario. Ahora, uno se viene preguntando, o todos se vienen preguntando hace un buen rato, y por eso también esta comparación con abril, ¿cuándo hay un punto de inflexión para empezar una recuperación? Pero pareciera, Tomás, que ese momento todavía no va a llegar, ¿no? Incluso algunos presumen que se podría retrasar porque el control de la inflación ha ido más lento de lo que se esperaba y por lo tanto tenemos medidas que todavía siguen como enfriando nuestra economía y por ende afectando el mercado laboral, por ejemplo, y estas publicaciones o ofrecimientos de trabajo. Sí, a ver, efectivamente la inflación se ha demorado un poquito más quizás de lo previsto en bajar, más allá de que las últimas 2 cifras, sobre todo la cifra de mayo, es muy positiva, ¿cierto? Un IPC de 0,1, como sorprendió un poco al mercado, como se dice. Mientras la inflación esté en niveles altos, como ahora está en 8,7 a 12 meses, pero al Banco Central también le interesan otras medidas, ¿cierto? Como la inflación subyacente, que en palabras simples es aquella componente de la inflación que no depende de cosas que son muy volátiles, como el precio de los alimentos, ¿cierto? O la energía. Esa inflación subyacente sigue alta, ¿m? Y bajando más lento, ¿m? Entonces, hay algunos analistas, ¿cierto?, que anticipan que la baja de tasa, y con eso podemos empezar como a respirar un poquito, porque al bajar la tasa política monetaria es como soltar el freno de mano de la economía, ¿no? Pudiese empezar a ocurrir en la reunión de política monetaria de junio, ¿cierto? Del 19 de junio. Hay otros que piensan que el banco puede ser más cauto y empezar quizás en la de diciembre, perdón, en la de julio, o ya derechamente en la de septiembre. Entonces, sin duda que tenemos que navegar el invierno, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Los números no van a estar buenos en invierno, estacionalmente eso es así, hay menos actividad en los meses de invierno. Entonces, ese punto de inflexión que tú mencionas, Carla, podríamos empezar a verlo ya con la llegada de la primavera. Ya, o sea, tú presumirías que esta cifra de ofertas laborales a la baja debería seguir acompañándonos unos meses más en esta misma tendencia. Sí,
puede que haya variaciones y que no sea un 45% y que esté en torno a 40%, que quizás se empiece como a vislumbrar ahí que ciertas empresas ven un escenario algo más favorable. Parte de la incertidumbre fuerte que había hace un tiempo se ha ido despejando, ¿cierto? Mm. Y si se logran, yo pienso, se logran consensos en temas claves que se están discutiendo ahora en la agenda, puede que el clima, ¿ah? También incida y afecte positivamente para ver un punto de inflexión ya el mediado del segundo semestre. Ya, es interesante esto porque tú pones sobre la mesa el tema de la incertidumbre, que ha sido un gran tema que ha atravesado el panorama económico hace harto rato por distintas razones. Vino la pandemia, ahora tenemos reformas que están ahí esperando. Para que haya más oferta laboral, ¿qué tiene que pasar? En el fondo, ¿de qué factores depende? ¿Cuál es el factor más incidente? Porque me imagino que son varios factores, desde cuánto crecemos hasta la incertidumbre. Hoy día, ¿qué es lo que más está conspirando para que no podamos tener más ofertas de trabajo y, por lo tanto, más gente empleada, que al final es lo que permitiría contener el desempleo? A ver, hay temas coyunturales y temas más estructurales, ¿ah? En la pregunta que tú planteas. Chile hace tiempo que no dejó de crecer, ¿ah? Si tú miras, por ejemplo, los últimos 10 años hemos crecido alrededor de 2%, pero esa es la economía en su conjunto, ¿ah? El crecimiento de la población ha estado en torno a 1,2%, entonces en realidad en los últimos 10 años la economía chilena prácticamente no ha crecido, ¿ah? Ha estado estancada en 0,7, 0,8% en términos per cápita. Eso ya es de temas estructurales, ¿cierto? Coyunturalmente, por supuesto que hay reformas y discusiones importantes, ¿cierto? El tema constitucional, ¿cierto? Se despejó en parte, ¿cierto? Con el rechazo del proyecto anterior, pero hay un nuevo proyecto que hacer. Es una nueva oportunidad, quizás la última por mucho tiempo. Eh, y sobre todo, si agregas a eso reformas muy importantes que están ahí pendientes, que es la reforma previsional y la reforma tributaria, por nombrar dos. ¿Ah? Entonces, eso va a incidir, ¿ah? Porque si tú vas sumando todos los pequeños cambios o reformas que se han ido haciendo en los últimos tiempos, que eh, pueden ser reformas muy sentidas, ¿cierto? Como la de las 40 horas, todos los países en la medida que van desarrollándose tienden a tener jornadas laborales más cortas para poder compatibilizar, ¿cierto? El trabajo con la vida familiar y con otras actividades. Eso no son reformas neutras, tienen algunos impactos, ¿sí? Entonces está el tema de las 40 horas, está el tema del salario mínimo, donde los subsidios no van a poder eternizarse, en algún momento se van a acabar, y está bien que eso ocurra. Si a eso le agregas una reforma previsional que va a subir la tasa de cotización en 6 puntos, que es el número que ha estado dando vueltas hace años, ¿cierto? Sí. Con cargo al empleador, eso le va a meter presión al mercado laboral, sin duda, sin duda. Entonces, mientras no se despeje eso, pienso que muchas empresas van a estar cautas a contratar nuevos trabajadores, más allá además de la predicción de crecimiento para este año, que es una contracción. Ahora ha mejorado, ¿cierto? Los pronósticos entre 0, 0,5. Entonces no se ve un año auspicioso, pero sí esperamos, como mencionas tú, que venga un punto de inflexión y que la economía al menos pueda sacar la cabeza del agua en el segundo semestre. Ya, pero estamos hablando de eso todavía, de sacar la cabeza debajo del agua. Voy a tomar tus palabras, Sí. más que empezar a pensar en una economía fortalecida, donde volvamos a crecer. ¿Qué falta ahí? Porque hace rato se viene discutiendo, primero el nivel de productividad que tiene Chile, ahora para la cuenta pública hubo sectores, hubo economistas, expertos que echaron de menos una agenda pro crecimiento. ¿Tú crees que faltan como, no sé, acciones que puedan encaminar la economía hacia allá? Hoy día tenemos demasiados pies forzados, porque aquí todo se ha juntado. Una inflación súper alta que no teníamos hace mucho tiempo, que ha tenido que tener un control con medidas mucho más restrictivas que afectan el consumo. Entonces, al final, claro, por distintas razones la gente hoy día gasta menos, sumado además de un mercado laboral que se ha ido afectando, digamos. Entonces, ¿es que no se toman las medidas correctas y las decisiones que deberían estar a la mano o aquí hay demasiados pies forzados todavía? Probablemente una combinación de las dos Todo cosas que tú junto. mencionas, Carla. Sí. ¿En qué sentido? A ver, la situación es extremadamente compleja en el sentido que, bueno, si bien la inflación está cayendo más lentamente, tiene una tasa de interés altísima y desde hace muchos meses, ¿cierto? Un 11,25%.
es una tasa muy contractiva, ¿ah? En el fondo, básicamente, tú mejor, si tú tienes unos ahorros, tú no emprendes, tú lo metes en un depósito a plazo, ¿cierto? Cuando tienes una tasa así alta. Entonces, obviamente, además el ahorro bruto ha caído en los últimos 10 años casi 8 puntos, ¿m? En Chile. Entonces, eso también son factores más estructurales. Entonces, sí, hay muchos esforzados, efectivamente, ¿sí? Algunos de esos se van a acabar sí o sí, ¿ah? El Banco Central va a empezar a relajar la política monetaria más temprano que tarde, ¿ah? Y eso va a descomprimir un poco. Ahora, ¿por qué es tan compleja la situación? Nosotros no hemos recuperado la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. ¿M? Todos hablan, pucha, ya estamos cerquita de los 9 millones. Antes de la pandemia había 9 millones 60 mil empleados, ahora estamos en 9 millones 9 mil, estamos cerca. Y eso no es efectivo. La población ha crecido. ¿M? Y si tú quisieras tener la misma tasa de ocupación que tenías antes de la pandemia, estamos hablando que faltan 400 mil empleos todavía. ¿M? Mm. Y la economía está creando del orden de 170.000 al año. Entonces, está bastante complejo. ¿Qué falta? Yo creo que faltan acciones probablemente por ambos lados. Necesitamos algún acuerdo en la reforma de pensiones, despejar eso. Y no solo para mejorar las pensiones, sino para aumentar el ahorro. Tú puedes hacer una reforma de pensiones en el fondo que incentive el ahorro, con un pilar en el fondo, bueno, contributivo, solidario y un pilar, ¿cierto?, voluntario. Y también la reforma tributaria o el pacto fiscal que se está hablando, también puede tener medidas que incentiven el ahorro. ¿Ah? Gravar, por ejemplo, utilidades retenidas no incentiva el ahorro. Entonces, yo creo que hay temas como de pie forzado que mencionas tú, pero hay cosas que la autoridad puede hacer y al menos el tono que se ha dado después de la cuenta pública parecen darnos alguna esperanza de que vaya en esa dirección. Ya, pese a que se quiera subir impuestos, porque en esos grupos donde echan de menos medidas pro crecimiento, demonizan bastante la idea de subir impuestos, versus un gobierno que dice que si no subo impuestos no recaudo más, y hay un montón de derechos sociales y de ideas que se tienen que financiar de alguna manera, y lo que dice el gobierno es recaudando más impuestos. ¿Tú cómo miras esa discusión? Si en un momento como esto es bueno, es malo subir impuestos, depende cómo lo subas, depende de, no sé, la progresión con que lo hagas. ¿Qué mirada tienes de eso? Bueno, exactamente. No cualquier impuesto tiene los mismos efectos, ¿sí? Hay mucha literatura sobre los impuestos corporativos, ¿cierto? Entonces, básicamente la tasa de impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades. Eh, Chile ya está en un nivel de la media para arriba, ¿ah? A nivel de país OECD en impuestos corporativos y yo creo y entiendo que la discusión no va por el lado de los impuestos corporativos, ¿ah? Es más, de hecho el proyecto original que se rechazó planteaba bajar los 2 puntos, reemplazando siempre y cuando hubiese un 2%, ¿cierto?, de inversión en productividad. Eh, a ver, las personas en Chile, si tú los comparas con países desarrollados, que esto no nos gusta tanto compararnos, efectivamente pagamos proporcionalmente menos impuestos, ¿sí? Entonces, probablemente va a venir por ahí, ¿cierto? Va a venir un alza de impuestos a las personas, lo cual en el proyecto anterior estaba mucho más inclinado a los tramos altos de ingresos y hay muchos economistas que plantean, y no solo organismos internacionales, que se debe ampliar un poco la base, ¿sí? En Chile más del 75% de las personas no pagan impuestos a la renta. Probablemente venga algo por ahí. Nunca es el mejor momento para subir impuestos, pero claro, es distinto hacerlo cuando tienes una economía creciendo, ¿cierto? El 6%, que son números que no vamos a ver en muchos años, lamentablemente, Claro. a cuando estás con una economía cayendo entre un 0 y un 0,5. Y yo creo que por eso el cambio de lenguaje, de hablar de pacto fiscal, apunta un poco a eso. En el fondo, pongámonos de acuerdo. Sabemos que hay algunas cosas que vamos a tener que ceder por lado y lado, pero bueno, pongámonos de acuerdo. El pacto fiscal que se está hablando ahora es mucho menos ambicioso que la reforma anterior. Estamos hablando de 2 puntos de PIB y no de 3,6, Claro. y puede que recaude menos. ¿Ah? Entonces, yo creo que por ahí viene un poco la mano. Tomás, volviendo atrás en esta entrevista y hablando de lo de las ofertas de empleo, aquí siempre estamos hablando de ofertas de empleo del mundo privado, ¿no? De las empresas, no del Estado, no del empleo público, que algunos ven que puede ser como el gran sostén del empleo en un momento donde el mercado se empieza a afectar más, digamos.
Claro, efectivamente. El empleo público, de acuerdo a las mediciones del INE, ¿cierto? Hay que considerar que son encuestas que pueden tener algo de error, aunque hay datos que sustentan eso, ha aumentado en el último año, eso es indiscutible. El número, según las cuentas, es en torno a 90.000 empleos. Claro, los avisos laborales mayoritariamente, si no todo, es empleo privado. Entonces, de alguna forma, el empleo público puede ser una forma de amortiguar esa caída, pero esto no es infinito, no es sostenible. Mm. Entonces, nosotros necesitamos que haya una recuperación del empleo de toda la economía, y por eso yo sé que suena un poco al lugar común que los economistas siempre mencionamos. El crecimiento económico es la mejor política de creación de empleo. Entonces, para eso tenemos que apuntar a aumentar la inversión, para poder el ahorro, para poder sostener la inversión, ¿cierto? Poner reglas claras, bajar incertidumbre y llegar a consensos con reformas claves para que la economía empiece a despegar. Bien, pues ojalá eso ocurra lo más pronto posible. No podemos saber a ciencia cierta cuándo, pero es interesante ir haciendo estos análisis y viendo además estos datos que van dando cuenta de cómo está la situación de nuestra economía actualmente. Le queremos agradecer a Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, por habernos acompañado esta mañana. Tomás, gracias, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Hasta Nos luego. vemos.